Muy buen día. Un placer estar nuevamente con ustedes en esta ocasión para compartirles una presentación sobre aspectos generales en torno a la célula. Voy a compartir mi presentación. Aquí la tenemos. Como comentábamos antes, esta presentación es para revisar algunos aspectos generales acerca de la célula y está diseñada como parte de los cursos que se han organizado dentro del proyecto Ciencia Virtual, que en este 2021 ha promovido el Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Mi nombre es Mónica Elisa Ureña Guerrero y soy profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Específicamente me desempeño como investigador responsable del Laboratorio de Biología de la Neurotransmisión, que pertenece al Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Ustedes podrán establecer contacto conmigo a través de la dirección electrónica monica.urena@academicos.udg.mx. Y sin más preámbulo, iniciaremos el desarrollo de esta presentación acerca de la célula. Para ello, he seleccionado una frase histórica muy importante en lo que respecta a la biología celular dentro de las ciencias biológicas. Esta frase fue escrita por Robert Hooke, que, si ustedes recuerdan, es el investigador que justamente le dio el nombre de célula a la unidad fundamental de la vida. Él, como muchos otros naturalistas de la época, de su época, ¿sí?, de finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, conocieron una herramienta a la que hoy llamamos microscopio. Aquí en esta imagen podemos ver el microscopio que específicamente utilizó Hooke para llevar a cabo sus estudios. La frase que él emitió es la siguiente: con la ayuda de los microscopios no hay nada tan pequeño como para escapar de nuestra investigación. De ahí que haya un nuevo mundo visible descubierto para el entendimiento. Él realizó estudios básicos sobre la estructura microscópica del corcho. Observó imágenes como estas que a él le parecieron que eran celdas que se repetían y de ahí viene el nombre de célula. El concepto de célula evolucionó efectivamente, como lo dijo Hooke, gracias al microscopio. Los primeros microscopios datan de finales del siglo XVI, ¿sí? Entre ellos encontramos los microscopios desarrollados y utilizados también para sus estudios por Malpighi, Janssen y Galileo, que eran al final de cuentas sistemas ópticos compuestos por más de un lente, ¿sí? Históricamente recordamos, particularmente en las ciencias biológicas, el avance que logró Anton van Leeuwenhoek en cuanto a la calidad de los lentes, que aumentaba la resolución de los microscopios. Él logró realizar observaciones en diferentes muestras de agua encharcada o de comida en proceso de putrefacción y observó que en sus muestras existían estructuras móviles, algunas de ellas, a las que llamó animáculos, justo porque tenían la capacidad de desplazarse en la muestra que él estaba observando. Estos trabajos datan de inicios del siglo XVII. Más avanzado el proceso, como lo comentábamos
hace un momento, hacia 1670, Robert Hooke logra optimizar la calidad y resolución de las imágenes que podían ser observadas a través del microscopio. Esto lo logró adaptando al sistema óptico compuesto por más de un lente de aumento, un sistema de fijación y una fuente de iluminación que además concentraba la luz sobre la muestra. ¿Sí? Entre las muchas muestras que él observó, como comentábamos antes, están las muestras del corcho, donde observó que había una unidad que se repetía para constituir esa estructura que era el corcho, y a esa unidad le llamó célula. Pasaron varios años y para 1831 y entre 1830 y 1950 se desarrollan una gran cantidad de conceptos en torno a la célula, gracias al desarrollo, a la evolución en cuanto a la microscopía. ¿Sí? En 1831 particularmente resulta relevante los estudios de Robert Brown, quien logró identificar dos aspectos muy importantes para el estudio de la célula. El primero, el núcleo de la célula, ¿sí? Particularmente relevante para las células eucariontes, y el segundo, el movimiento browniano, es decir, los componentes internos de la célula, aunque la célula no se desplace, sus componentes internos sí se desplazan. ¿Sí? Aquí vemos el microscopio que utilizó Brown para llevar a cabo sus estudios. ¿Sí? Un sistema compuesto de lentes, un sistema de condensación de luz y que permitía además dirigir la luz específicamente a la muestra. Al paso de los años, como comentábamos, particularmente alrededor de la primera mitad del siglo XIX, destacan los trabajos de Matthias Schleiden, Theodor Schwann y Rudolf Virchow, que llevaron al establecimiento de tres principios básicos que fueron incluidos en lo que hoy conocemos como teoría celular. Esos conceptos básicos son los siguientes. El primero, todos los seres vivos están formados por células, una o varias, pero al final todos tienen como unidad básica estructural a la célula. El segundo, cada célula refleja o posee todas las funciones de un ser vivo. El tercero, toda célula proviene de una célula preexistente. ¿Sí? Posteriormente se incluyó en esta teoría celular, ya a mediados del siglo XX y después de conocer la estructura del material genético y conocer un modelo estructural para ese material genético, así como conocer algunos de los mecanismos implicados en la duplicación del material genético, entonces se propuso un cuarto punto para la teoría celular, donde se dice que cada célula contiene la información genética necesaria para las funciones de un ser vivo. De esta forma, ¿sí? Ya desde finales del siglo XIX, se tenía la idea de que la célula es la unidad estructural, funcional, reproductiva y genética de la vida. Y ahora habría que saber cómo contestar a la pregunta ¿qué es la vida? ¿Sí? ¿Qué son los seres vivos? En biología consideramos que los seres vivos son formas complejas, súper especializadas en las que se organiza la materia. ¿Sí? Estos sistemas son un sistema porque está compuesto por varias escalas de organización,
Estos sistemas son sistemas abiertos que intercambian energía y componentes con el medio que los rodea, pero además tienen la capacidad de mantener un estado interno más o menos constante, aunque cambiante, en relación también al medio que los rodea. En ese sentido, sabemos que la materia en general tiene diferentes niveles de organización. Están los niveles abióticos o niveles de organización física y química. ¿Sí? Estos niveles de organización nos conducen inicialmente a la formación de los átomos a partir de moléculas o partículas, sería el término más correcto, partículas subatómicas como son los protones y neutrones que se encuentran en el núcleo atómico, protones y neutrones del núcleo atómico, electrones que rodean al núcleo atómico y que dan origen a los átomos. Átomos idénticos o diferentes dan origen a moléculas. Las moléculas sencillas forman macromoléculas y esas macromoléculas forman complejos macromoleculares que incluso pueden dar lugar a los orgánulos u organelos, también llamados en algunos textos organelas. Y estos organelos pueden llegar a conformar parte de lo que conocemos como célula, dando origen a los niveles bióticos. ¿Sí? Organelos para las células eucariontes, sistemas supramacromoleculares para las células procariontes. En el caso de las células eucariontes, algunas de ellas tienen la capacidad de organizarse entre sí, ya sea para formar colonias o para formar tejidos, mientras que en el caso de las células procariontes, ellas habitualmente no forman un tejido, pero sí pueden formar organizaciones coloniales. Si nos enfocamos al caso de las células eucariontes, una célula eucarionte puede reunirse con otras para dar origen a tejidos que después conformarán los órganos, los aparatos y sistemas, hasta llegar a conformar un organismo multicelular. Los organismos multicelulares pueden reunirse en espacios específicos y dar origen a una población. Diferentes organismos de diferentes especies confinados a un espacio pueden dar origen a una comunidad. De forma diversa y de acuerdo con el clima, estas comunidades pueden dar origen a un ecosistema. El conjunto de los ecosistemas que encontramos en la Tierra dará origen a lo que conocemos como ecosfera. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, las mismas partículas subatómicas que formaban átomos, moléculas, macromoléculas, complejos supramacromoleculares, al final, en una organización particular, pueden llevar a conformar no solo seres vivos, sino aún más organizaciones complejas que tienen interacciones particulares con el ambiente que los rodea. ¿Sí? A partir de células, estos constituirían los niveles de organización biológicos o bióticos, como le llaman en esta imagen. Así, los seres vivos, que ya los definimos como sistemas complejos, tienen la característica de contener o de representar una serie de actividades o propiedades que son particulares de los seres vivos.
¿sí? Como es la capacidad de reproducirse, la capacidad de intercambiar materia y energía y la capacidad de intercambiar o interactuar con el medio para entrar en un proceso de evolución. Estas propiedades de los seres vivos, ¿sí?, aunque podrían observarse de manera aislada en otras organizaciones no vivas, ¿sí?, no se van a encontrar todas juntas en un solo sistema, solo si ese sistema es un ser vivo, ¿sí? La reproducción como tal es definida como la capacidad que tienen las células de dejar descendencia. Esta capacidad implica un proceso particular que se conoce como replicación o duplicación del material genético. El material genético de las células está representado por una molécula que conocemos como DNA por el acrónimo de su nombre en inglés, que es Deoxyribonucleic acid, o también conocido como ADN por el acrónimo de su nombre en inglés, que es ácido desoxirribonucleico. La función o la propiedad de la célula de poder intercambiar materia y energía es muy importante y es determinante, porque eso fue lo que permitió que sistemas prebióticos pudieran empezar a diferenciarse del medio que los rodea. ¿Por qué? Porque si bien la célula mantiene un intercambio constante de materia y energía, también se diferencia de ese medio, y eso lo logra a través de su capacidad de contener un conjunto de reacciones de síntesis y de degradación a las que conocemos con el nombre de metabolismo. Las reacciones de síntesis se conocen también como anabólicas, mientras que las reacciones de degradación se conocen también como catabólicas. Estas reacciones le llevan a la célula a ir conformando los componentes que la caracterizan. Y esos componentes que la caracterizan están determinados por su material genético. Además, las células tienen la propiedad de llevar a cabo un intercambio de gases con el medio que las rodea, lo cual se conoce comúnmente como respiración. Las reacciones que suceden dentro de la célula son particulares de ella. ¿Por qué? Porque dijimos que están determinados por su material genético. Por lo tanto, esas reacciones que están sucediendo dentro de la célula, que van a dar origen a sus componentes particulares y a sus desechos también particulares, llevan a la célula a mantener un espacio propio, un equilibrio dinámico más o menos constante que conocemos como homeostasis. Esta homeostasis está relacionada con la capacidad de autorregulación de las células. En relación a la capacidad que tienen las células de interactuar con el medio y evolucionar, sabemos que las células pueden desarrollarse, diferenciarse y especializarse, aumentando su complejidad en dependencia de las señales que reciben del medio, ¿sí? Incluso la capacidad de reproducción de la célula también está influenciada por el medio, lo mismo que el metabolismo, la respiración y la homeostasis. Los sistemas vivos, las células, son sistemas abiertos que tienen un intercambio constante con el medio que los rodea. Y ese intercambio constante va a estar enviando señales a las que la célula responde. Responde a través de procesos como el desarrollo, la diferenciación
la especialización, responde a través de la movilidad, ya sea una movilidad de desplazamiento o una movilidad interna, a través de la irritabilidad, que es la capacidad que tienen las células de responder a un estímulo, y esa respuesta, otra vez, tiene que ver con ajustes en sus reacciones metabólicas, con ajustes en su tasa de reproducción, con ajustes en su tasa respiratoria o con ajustes en sus procesos de desarrollo y movilidad. Además, estos ajustes pueden ser exitosos y permitirle a la célula adaptarse a cambios del ambiente. Si la célula no se adapta, la célula termina muriendo, ¿sí? Cuando se adapta, sobrevive. Y si esta célula sobrevive generación tras generación por varios años, adaptando su información genética, modificando su información genética incluso a través de varias generaciones por miles de millones de años, se dice que la célula evoluciona. La evolución implica cambios en la información genética que le dan a la célula nuevas probabilidades de adaptarse a cambios en el ambiente. Tenemos básicamente dos tipos de células en cuanto a su organización interna y son, como ya lo habíamos comentado, la célula procariota y la célula eucariota. Desde que empezaron a observarse las primeras células, el compartimento que se caracterizó mejor dentro de una célula eucariota es el núcleo, ¿sí? Y las teorías filosóficas centralistas de finales del siglo XVII llevaron a considerar que el núcleo era el organelo más importante de una célula y que ese organelo además controlaba las funciones de toda la célula. Pasaron muchos años, más de un siglo, para que esto pudiera ser completamente demostrado, ¿sí? En el caso de las células procariontes o procariotas, no encontramos un núcleo como tal, ¿sí? Pero sí encontramos el material genético organizado en el citoplasma. Las células, estructuralmente hablando, tienen dos compartimentos o dos espacios mínimos delimitados por una estructura a la que conocemos como membrana celular o también membrana plasmática. Esta membrana divide el espacio interno de la célula del espacio externo, ¿sí? La conformación de una estructura tipo membrana tuvo que haber sido fundamental en la evolución de la vida, en su origen, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque esta membrana permitió justamente la diferenciación del medio interno de las células. Entonces, tanto en procariontes como en eucariontes, vamos a encontrar una membrana plasmática que diferencia el medio intracelular dentro de la célula del medio extracelular fuera de la célula, ¿sí? Lo mismo vemos aquí. Aquí la membrana está representada por esta capa roja, sería la membrana plasmática, y el contenido celular. El contenido celular se llamó inicialmente protoplasma, posteriormente se le llamó citoplasma, pero los dos términos pueden usarse indistintamente en diferentes documentos. Además, la célula procariota, como ustedes ven aquí, tiene una capa extra, que aquí está representada en color verde y que corresponde a una estructura que conocemos como pared celular. Esa pared celular también puede presentarse en las células eucariontes.
fundamentalmente la vamos a observar en aquellas células de origen vegetal. La existencia de un núcleo verdadero, que es lo que les da a las células el nombre de eucariotas, es primordial para la especialización de estas células. Este núcleo verdadero, dentro de él vamos a encontrar el material genético, mientras que en las células procariotas lo vamos a encontrar disperso en el citoplasma, que era algo que ya habíamos comentado, ¿sí? El ejemplo clásico de una célula procariota es una bacteria. En este caso, están representando una bacteria del tipo de los bacilos, que además tiene un organelo de locomoción que es el flagelo, ¿sí? En el caso de las células eucariontas, pues tenemos células animales y células vegetales. Las células procariotas, como ya lo habíamos comentado, ¿sí? Son células que carecen de núcleo. Tienen el material genético distribuido en el citoplasma celular. Y al igual que en los eucariontes, este material genético es ADN, solo que en el caso de los procariontes, el ADN está conformado en una molécula circular, ¿sí? Observamos aquí que además del DNA en el citoplasma, hay otras partículas, como sería el caso de los ribosomas, que les están representando en esta imagen, ¿sí? Y habrá diferentes componentes en el citoplasma, diferentes moléculas que se están sintetizando o se están transformando, ¿sí? Esta célula bacteriana que les representan aquí tienen estructuras de locomoción como los flagelos y las fimbrias, ¿sí? Tienen una pared celular, ya lo habíamos comentado antes, en este caso la parte externa de un rojo más intenso, y tienen una membrana plasmática o membrana celular, ¿sí? En este caso de un tono rojo menos fuerte, ¿sí? Esa membrana, en el caso de las bacterias, puede formar pequeñas invaginaciones, como las estamos viendo aquí, ¿sí? Formando estructuras tipo mesosomas, ¿sí? Que van a estar implicadas en diferentes procesos. La pared celular de las bacterias es una estructura rígida, ¿sí? Que le da cierta protección a la célula bacteriana y que habitualmente está formada por proteínas y azúcares. De acuerdo a su morfología, las bacterias se dividen en tres grandes grupos. Los cocos, que son células más o menos esféricas y que pueden tener diferentes organizaciones, como lo estamos viendo aquí, ¿sí? Un coco individual, diplococo, dos cocos, estafilococo, ¿sí? Como de racimo, estreptococo, como en fila, entre otras, ¿sí? Los bacilos, que tienen un cuerpo más alargado, ¿sí? Lo estamos viendo representada en esta fotografía, y que también pueden tener diferentes organizaciones. Si se fijan, existe la opción de que sea un coco bacilo. Tiene una estructura intermedia entre la estructura esférica del coco y la estructura alargada del bacilo. Y tenemos otras conformaciones donde una de ellas es la que conocemos como estafilococo. Son formas más alargadas, tienden a girar para desplazarse, ¿sí? Y en general los conocemos así, como espirilos, ¿sí? Bien, estos espirilos, en este caso aquí tenemos algunos ejemplos, como serían las espiroquetas, ¿sí? También son bacterias, también son procariontes, y como muchas de las que estamos viendo representadas aquí, pueden producir enfermedad, pero no todas, ¿sí? Algunas bacterias son fundamentalmente importantes para llevar a cabo transformaciones en el ambiente sin producir enfermedad. Estructuralmente,
Las bacterias son más simples que las células eucariota y tenemos dos categorías, lo que conocemos actualmente como eubacterias o bacterias modernas y también las bacterias antiguas o arquibacterias, ¿sí? Otro concepto importante a mencionar en este punto es más o menos cuáles son las dimensiones de las células bacterianas o procariontes. Sus dimensiones varían dependiendo evidentemente de la forma del cuerpo de cada célula bacteriana, pero están fluctuando entre 0.2 a 3 o 4 micrómetros. Mientras que en el caso de las células eucariontas, la organización interna es más compleja y además de tener una membrana plasmática y un citoplasma, vamos a tener organelos o compartimentos intracelulares que están delimitados por membranas, en este caso membranas internas. Esas membranas dan origen al núcleo, que es el espacio donde vamos a encontrar el material genético de la célula. La mayor parte de él va a estar ahí adentro, almacenando la información genética de la célula, ¿sí? Aquí vemos una imagen representativa del núcleo. Seguido, en este caso, por el conjunto de túbulos e incluso vesículas de membrana que se asocian a la envoltura nuclear y que es lo que conocemos como retículo endoplásmico, un espacio que se diferencia en rugoso y en liso de acuerdo a si tiene o no asociados a la cara citoplasmática de su membrana ribosomas. El retículo endoplásmico rugoso cuenta con ribosomas unidos o asociados a la cara citoplasmática de las membranas que forman el retículo. Estos ribosomas son un complejo supramacromolecular que permite la síntesis de proteínas. Es el responsable principal de llevar a cabo la síntesis de proteínas y específicamente la síntesis de péptidos. ¿Sí? Tenemos otro complejo de membrana que es lo que conocemos como aparato de Golgi y que es el responsable de llevar a cabo la maduración de diferentes vesículas que provienen del retículo endoplásmico, ya sea desde la porción rugosa o a partir de la porción lisa, para que maduren y puedan ser transportadas hacia el exterior celular a través de lo que conocemos como tráfico vesicular. Me regreso un poco en el sentido del retículo endoplásmico. Les dije que la porción rugosa tenía ribosomas asociados a la cara citoplasmática. La porción lisa carece de sus ribosomas y su función primordial es llevar a cabo la síntesis de lípidos en las membranas mismas del retículo liso, ¿sí? Al retículo liso llegan algunas de las proteínas que se sintetizaron en la porción rugosa y del retículo liso se van a separar vesículas que se van a fusionar con el aparato de Golgi. Esas vesículas y su contenido particular va a transitar a través de los sáculos del aparato de Golgi, normalmente madurando su contenido. Y ahí van a recibir la etiqueta de señalización para saber si esas vesículas van a ser transportadas hacia la membrana plasmática, fusionándose con ella y virtiendo su contenido al espacio extracelular. Además de estas estructuras que corresponden al sistema de endomembranas,
Como vemos en esta imagen, tenemos el caso de las mitocondrias. Las mitocondrias son un organelo que se cree que evolutivamente proviene de un proceso de endosimbiosis. Son muy parecidas a las bacterias, incluso en dimensiones y también en organización. Las mitocondrias tienen su propio material genético y además tienen capacidad de proliferar de manera independiente a la forma en que proliferan las células y son responsables de llevar a cabo la síntesis de ATP, cuyo acrónimo corresponde a lo que conocemos como trifosfato de adenosina y que es la forma molecular en la que las células almacenan la energía para que esté disponible durante las reacciones de síntesis. Son muchos términos, pero espero haber sido clara. Además de la envoltura nuclear, el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi y las mitocondrias, podemos tener algunos organelos vesiculares que pueden desprenderse de Golgi, la mayoría de ellos, o algunas pequeñas vesículas pueden separarse desde el retículo endoplásmico. Entre ellos estarían los lisosomas o aquellos que conocemos como microcuerpos o algunas vacuolas. Entonces son pequeños espacios rodeados también por una membrana que tienen contenidos especiales, particularmente de tipo enzimático. Más recientemente, cosa que no está representado en este esquema general, se han estado estudiando algunos complejos supramacromoleculares que son asociaciones de diferentes proteínas y de diferentes moléculas y que llevan a cabo transformaciones o acumulaciones específicas de materiales dentro del citoplasma. Un ejemplo es lo que conocemos como proteosoma, un sitio donde se identifica qué tan antiguas son unas proteínas, se señalizan para que pasen a degradación o sigan siendo usadas por la célula, ¿sí? Pero no es un compartimento que forme parte del sistema de endomembranas. De hecho, no hay una estructura de membrana asociada a esa organización supramacromolecular. Bien, en el caso de las células eucariotas tenemos dos categorías principales, que son las células animales y las células vegetales. Las células animales, que es prácticamente la que acabamos de describir, se diferencian de las células vegetales debido a que las células animales carecen de organelos que son clásicos de los cloroplastos y organelos que son particulares de la célula vegetal y que conocemos como cloroplastos y que son los responsables de que la célula vegetal pueda llevar a cabo la fotosíntesis. También tienen grandes vacuolas, como la que está representada aquí, que regulan los cambios de volumen celular en respuesta a los cambios de osmolaridad o de concentración de solutos del medio externo. Esta vacuola es muy importante debido a que, como la célula vegetal tiene una pared celular que es rígida, ¿sí? Esta célula no puede cambiar de volumen de acuerdo con las concentraciones extracelulares de los solutos que se encuentran en ese medio. No puede responder. Entonces, la célula se protege con una vacuola que puede cambiar de volumen tratando de regular los cambios de osmolaridad, que es este espacio que estamos viendo aquí. En algunos textos los van a encontrar como vacuola hídrica porque fundamentalmente atrapa líquido o deja o libera líquido para controlar la respuesta de la célula vegetal a los cambios en la presión osmótica.
Igual que la célula animal, tiene un núcleo, tiene retículo endoplásmico, tiene mitocondrias, tiene aparato de Golgi y tiene organelos vesiculares, como podrían ser los lisosomas o los microcuerpos. En el caso de la célula animal, tiene un complejo supramacromolecular específico, que son los centriolos, y que la célula vegetal no posee. Este complejo supramacromolecular es muy importante porque ayuda durante la división celular a la formación del huso mitótico o del huso meiótico para llevar a cabo la segregación o separación de los cromosomas que le van a corresponder a cada célula hija. Pero también en algunas células especializadas es a partir del centriolo que se forman algunas prolongaciones celulares, como sería el caso del axón en las neuronas. Bien, ¿cuál es el origen de las células eucariotas? ¿Sí? Existen mecanismos esenciales que se describen como la forma en que se fueron generando algunos organelos de las células eucariotas. Evidentemente, las células eucariotas son más complejas, tienen más espacios internos de diferenciación o compartimentos. Uno de los mecanismos propuestos para que estos espacios se originen es lo que se conoce como autogenia. Y este mecanismo se propone en particular para la envoltura nuclear y para los organelos del sistema de endomembranas, como sería el caso del retículo endoplásmico. Este mecanismo de autogenia propone que de un procariote ancestral, las invaginaciones de membrana del tipo de los mesosomas pudieron haber dado origen a la envoltura nuclear y al retículo endoplásmico, así como a otras estructuras del complejo de endomembranas. ¿Sí? La membrana se invaginó y fue formando espacios particulares. La otra teoría propuesta también para algunos de los organelos eucariotas es la que conocemos como teoría de endosimbiosis. La endosimbiosis hace referencia a que un ancestro, una célula ancestral, ¿sí?, incluyó, fagocitó, se comió a una célula procarionte. Y esa célula procarionte encontró en el espacio intracelular un nicho adecuado para sobrevivir. Este mecanismo de endosimbiosis se acepta fundamentalmente para el origen de las mitocondrias y el origen de los cloroplastos en las células eucariontes. ¿Sí? Entonces, a través de estos dos mecanismos, autogenia y endosimbiosis, ¿sí?, una célula ancestral, posiblemente procariote, evolucionó a través de miles de millones de años de evolución en un eucarionte. ¿Sí? Ese eucarionte ancestral, dependiendo de qué organelos pudo atrapar para establecer su endosimbiosis, pudo dar origen a un eucarionte fotosintético si logró incluir en su espacio interno a algún procarionte con capacidad de hacer fotosíntesis. Sin embargo, si este organismo ancestral no logró incluir células que realizaban fotosíntesis, ¿sí?, en su espacio interno y solo logró incluir mitocondrias, entonces dio origen a organismos eucariotas del tipo de los heterótrofos, ¿sí? Entonces, los fotosintéticos se conocen también como autótrofos
porque son capaces de fijar el carbono para construir sus propios componentes, mientras que los heterótrofos no son capaces de fijar el carbono de fuentes simples como el dióxido de carbono, ¿sí?, para construir sus componentes, de tal forma que los heterótrofos tienen que alimentarse de los autótrofos para ir generando sus componentes. La teoría de la endosimbiosis o simbiogénesis fue propuesta a finales de la década de 1960, desarrollada ampliamente por la bióloga Lynn Margulis, ¿sí?, a la cual le llevó varios años lograr publicar su propuesta de endosimbiosis para el origen de los diferentes reinos de los seres vivos y particularmente de los eucariotas. ¿Sí? Aquí vemos el libro que publicó Lynn Margulis acerca de los 5 reinos y de cómo pudieron haberse originado a lo largo de la evolución de los seres vivos. La clasificación de los seres vivos, como se observaba en la diapositiva anterior, ¿sí?, propone desde 1960, mediados de 1950, la segunda mitad de 1950, la existencia de 5 reinos, ¿sí?, que son el reino monera, donde vamos a encontrar a la mayoría de las células procariontes, ¿sí?, el reino protista, donde ya encontramos sistemas biológicos, sistemas vivos del tipo de los eucariontes, que de alguna manera se diversificaron para dar origen a el reino fungi, el reino de los hongos, el reino vegetal o reino plantae, el reino animalia o de los animales, ¿sí? Entonces son los 5 reinos clásicos que se propusieron como esquema de clasificación de los seres vivos, como decíamos, entre 1950 y 1960. Reino monera para los procariontes o las bacterias, reino protista, reino fungi para los hongos, reino plantae para los vegetales o plantas y el reino animal. Más recientemente, ¿sí?, ya a finales del siglo XX, en la década de 1990, a través de analizar y secuenciar los RNAs ribosomales 16S, ¿sí?, y 18S, se logra establecer este árbol filogenético o dendrograma, donde se reconocen la existencia de 3 dominios: el dominio de las eubacterias o bacterias actuales, el dominio de las arqueas o bacterias antiguas y el dominio de los eucaria, donde vamos a encontrar a todos los eucariontes. Todos ellos originados a partir de la evolución de un ancestro común. Bien, el estudio de los seres vivos habitualmente comienza con el conocimiento de los componentes que los estructuran, ¿sí? Lo primero que conocimos fueron sus formas, su organización, cómo se observaban a través del microscopio. Se desarrollaron tinciones específicas con anilinas o con metales para poder ir visualizando cada espacio interno de la célula. Los siguientes estudios se enfocaron en saber cómo estaba compuesta la célula, cómo esos componentes se organizaban y cómo llegaban a funcionar, que es básicamente la orientación
que tiene el estudio de la célula en las disciplinas biológicas dentro de un área a la que conocemos como biología celular. Y la biología celular estudia justamente eso, la composición, la estructura y la función de los diferentes componentes celulares, ¿sí? Entonces, los componentes celulares básicos son moléculas sencillas formadas por unos cuantos elementos a las que conocemos como biomoléculas. Esas biomoléculas se rigen por las mismas leyes físicas y químicas de los componentes de la materia inerte, ¿sí? Lo cual evidencia que finalmente la materia viva se originó de la materia no viva en algún momento de la evolución. En la actualidad, los seres vivos solo se originan a partir de otro ser vivo, pero en algún momento de la evolución, a partir de componentes sin vida, tuvo que originarse las primeras formas de vida, ¿sí? La materia viva se compone por átomos particulares que son muy abundantes en los seres vivos y que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, cuyo símbolo químico estamos señalando en esta diapositiva con el color morado. Además de estos 4 elementos, que son los más abundantes, también tenemos la presencia de fósforo y la presencia de azufre. En el caso del fósforo, como ustedes recordarán, su símbolo químico es la P de papá, o mejor dicho, de el nombre en latín de este elemento, que es fósforo, ¿sí? Y en el caso del azufre, el símbolo químico del azufre es una S por el nombre latín de este elemento, que es sulfurus, ¿sí? Estos elementos se unen a través de enlaces covalentes para formar moléculas simples a las que conocemos como biomonómeros. Entre ellas encontramos a las vitaminas, los ácidos grasos, los monosacáridos, los aminoácidos y las bases nitrogenadas, algunos de los cuales se esterifican para formar biopolímeros. Una reacción de esterificación es una reacción donde se comparte un oxígeno entre 2 moléculas simples y en esa reacción de síntesis se libera agua. Bien, entonces tenemos como principales biomoléculas a las vitaminas, muchas de las cuales originan coenzimas o cofactores, es decir, moléculas que le ayudan a las enzimas o catalizadores biológicos a llevar a cabo sus funciones, que es la de transformar a diferentes sustratos químicos necesarios para la célula. Luego tenemos a los aminoácidos, que forman proteínas, ¿sí? Las moléculas se llaman aminoácidos porque tienen 2 partes estructurales características, una parte ácida y una parte donde contiene un nitrógeno y que se conoce como grupo amino, justamente lo que nos están representando en esta imagen. Se llama aminoácido porque tiene una porción molecular funcional que se conoce como grupo amino y una porción molecular funcional que se conoce como grupo ácido, donde vamos a encontrar oxígenos presentes, ¿sí? Químicamente a este grupo ácido se le conoce como grupo carboxilo, ¿sí? Los aminos reaccionan entre sí a través de una reacción de esterificación que se conoce como enlace peptídico. Esa reacción entre varios aminoácidos formará una cadena de aminoácidos o cadena peptídica, que puede tener
diferentes estructuras y organizaciones conformacionales. Las proteínas son las moléculas más polifuncionales dentro de la célula, ¿sí? Y esas proteínas pueden tener funciones muy específicas de reconocimiento. En el caso de los carbohidratos son moléculas que tienen varios grupos alcohol y un grupo carbonilo. Y esas moléculas también pueden dar origen a polímeros que se conocen como polisacáridos, ¿sí? Entonces, en el caso de los carbohidratos, estructuralmente tenemos monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, y algunos de esos polisacáridos son muy importantes para generar componentes de la superficie celular. Tenemos aquí representados a los ácidos grasos que forman los lípidos, que forman también las membranas. Entonces aquí están los ácidos grasos, es una cadena de carbonos e hidrógenos, o sea, es una cadena hidrocarbonada que tiene en su extremo un grupo carboxilo, y eso es lo que lo hace ser un ácido graso. Estos ácidos grasos se esterifican con otros componentes como podrían ser alcoholes, fosfatos y otras moléculas aminadas para dar origen a lo que se conoce como lípidos, y particularmente a un tipo de lípidos al que conocemos como fosfolípidos, que son componentes esenciales de la membrana. ¿Qué característica tienen estos lípidos? Estos lípidos tienen la característica de tener una porción polar, hidrofílica, que puede interactuar con el agua porque el agua es una molécula polar, y una porción hidrofóbica o no polar que no puede interactuar con el agua. La repulsión que ejerce el agua sobre estos lípidos los obliga a interactuar entre sí, particularmente a nivel de sus porciones hidrofóbicas, para formar bicapas. Y en estas bicapas se insertan proteínas y carbohidratos para formar las membranas, ¿sí? Particularmente los carbohidratos los vamos a encontrar presentes en las membranas plasmáticas o celulares. Importante, esta membrana forma un espacio, si ustedes se fijan aquí interno, que es hidrofóbico. Por lo tanto, forma una barrera para que cualquier cosa que es polar o que interactúa con el agua pueda atravesar libremente la célula. Esto es lo que le permitió a la célula poder llevar a cabo un transporte selectivo a nivel de su membrana, ¿sí? Bien, ese transporte selectivo pues requerirá diferentes mecanismos para ser controlado. Y los nucleótidos, aquí hay un error en esta diapositiva, debe de ser ácido con C, ¿sí? Una disculpa, ¿sí? Los nucleótidos forman ácidos nucleicos y los seres vivos tienen dos ácidos nucleicos primordiales: el DNA o ácido desoxirribonucleico y el RNA o ácido ribonucleico, ¿sí? Voy a dejar de presentar un momento para corregir esa diapositiva. Permítanme, y que no nos quede ese error, que es un error tipográfico. Vuelvo a compartir la diapositiva. ¿Sí? Aquí tenemos entonces esta idea de que los nucleótidos que forman ácidos nucleicos, y que tenemos dos tipos de ácidos nucleicos: ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. Todos los seres vivos tienen la presencia de estas dos moléculas. Estas dos moléculas participan en almacenar la información genética y en expresarla en moléculas funcionales como podrían ser las proteínas o los RNAs, que también es una molécula funcional dentro de la célula.
para ir determinando el fenotipo de las células, ¿sí? Y bueno, hablar de ellos a detalle, pues es necesario otro espacio porque no nos ajustaría el tiempo, ¿sí? Todos los seres vivos almacenan su información genética en moléculas de DNA, mientras que el RNA lo usan como una molécula de transducción para expresar esa información génica. Estos DNAs pueden encontrarse libres en el citoplasma, como sucede en el caso de los procariontes y como lo pueden observar ustedes en estas imágenes de fotografías a nivel del microscopio electrónico, ¿sí? O pueden encontrarse en un compartimento específico como es el núcleo celular, que es característico de las células eucariontes, ¿sí? El núcleo celular es un compartimento específico en donde vamos a encontrar almacenado el DNA, y ya lo dijimos antes, es un organelo específico de las células eucariotas, ¿sí? Este núcleo celular tiene una membrana doble que se conoce como envoltura nuclear y que está conectado con el retículo endoplásmico o endoplasmático. Además, es una membrana que tiene poros, como lo vemos en esta imagen, que permiten el intercambio de sustancias entre el espacio interno del núcleo o nucleoplasma y el citoplasma, ¿sí? Dentro del núcleo hay un espacio específico donde se encuentra una organización supramacromolecular a la que conocemos como nucleolo y que es el sitio donde se van a estar sintetizando RNAs, particularmente RNAs que forman ribosomas. Además, disuelto en el nucleoplasma vamos a encontrar el material genético a manera de cromatina. La cromatina no es otra cosa que la asociación del DNA con proteínas, ¿sí? Esta cromatina tiene diferentes niveles de organización, ¿sí? Desde el DNA completamente solo, sin su interacción con proteínas, hasta DNA interactuando en diferentes niveles con proteínas que de manera muy compacta podrían llegar a dar origen a los cromosomas. En el caso de las células eucariontes, todo nuestro DNA contiene la información genética y origina lo que conocemos como genomas. Y los genomas en las células eucariontes contienen miles de millones de nucleótidos apareados para formar una estructura doble hebra. Son genomas muy grandes, mucho más grandes que la célula completa. Por eso, dentro del núcleo, que además es un espacio más pequeño que la célula, la cromatina debe compactarse. Y esta compactación, o más bien el DNA, debe compactarse formando la cromatina. Y esta compactación se da en diferentes niveles. El nivel máximo de compactación del DNA es el cromosoma, pero solamente lo vamos a observar cuando la célula se prepara para dividirse y segregar su material genético, después de haberlo duplicado. En esta imagen observamos las diferencias entre los cromosomas procariontes y eucariontes. ¿Sí? Observamos que el DNA en los procariontes es una molécula circular, mientras que en los eucariontes vamos a encontrar varias moléculas de DNA lineal, ¿sí? Que se van a compactar para alcanzar dentro del núcleo también a través de diferentes mecanismos. En el caso de las bacterias, el DNA se compacta superenrollándose, ¿sí? Dando vueltas sobre sí mismo con algunas proteínas de cierre, que es lo que están representando en esta pequeña imagen. Mientras que en los eucariontas, las fibras de DNA se enredan sobre proteínas de manera similar a lo que sucede con un hilo sobre un ovillo, ¿sí? ¿Por qué necesita compactarse el DNA? Porque son moléculas muy grandes
que no alcanzan, si estuviera completamente relajado, no alcanzan estas moléculas dentro de las células. Aquí vemos, por ejemplo, la imagen de Escherichia coli, la célula de Escherichia coli, que es una bacteria, es un bacilo particular, y también observamos fuera de Escherichia coli el DNA, ¿sí?, que se sacó de una célula idéntica a esta. Fíjense todo el espacio que ocuparía el DNA o material genético si no estuviera compactado para alcanzar dentro de la célula. Entonces el DNA está compactado y es una superorganización. Bien, hablemos rápidamente acerca de la membrana plasmática. Como ya lo dijimos, el surgimiento de la membrana plasmática tuvo que haber sido esencial para el origen de la vida. Está formada por lípidos, se organizan esos lípidos en una bicapa con una porción polar hacia afuera de la célula, hacia el espacio extracelular, una porción polar hacia adentro de la célula, hacia el espacio intracelular, y una porción interna de la membrana o de la bicapa de lípidos que es completamente hidrofóbica. Al ser hidrofóbica, esta membrana no puede ser atravesada por moléculas polares. Para eso, la célula tuvo que haber desarrollado mecanismos específicos de transporte. Esto le permite a la célula, sí, intercambiar materia y energía con el medio circundante, pero de forma selectiva. Y al mismo tiempo le permite a la célula diferenciar su espacio interno. Por otro lado, en la siguiente diapositiva observamos parte del complejo del sistema de endomembranas que se conoce como retículo endoplásmico. Tenemos aquí el espacio del núcleo rodeado por la envoltura nuclear, está aquí en amarillo, es una doble membrana, y esa doble membrana se continúa con los túbulos y sacos de lo que conocemos como retículo endoplásmico, el cual, como ya habíamos mencionado, tiene dos porciones. Una porción en la que se unen los ribosomas, ¿sí?, hacia la cara citosólica del retículo, y que son estos ribosomas las máquinas o la maquinaria responsable de llevar a cabo la polimerización de aminoácidos para sintetizar péptidos. Y también tiene esta porción, se conoce como retículo endoplásmico rugoso, y está implicada, como lo dijimos, en la síntesis de proteínas. La otra porción, donde no se asocian ribosomas, se conoce como retículo endoplásmico liso y está implicado fundamentalmente en la síntesis de lípidos. Estas membranas se comunican con un espacio diferente que es el complejo de Golgi. También forma parte del sistema de endomembranas, son una serie de sacos que tienen una cara cóncava y una cara convexa, y de estos sacos se desprenden una gran cantidad de vesículas de tipo secretorio que se dirigen hacia la membrana plasmática, y en la cara convexa va a recibir una gran cantidad de vesículas que provienen del retículo endoplásmico. Entonces, en esta imagen observamos todo el complejo sistema de endomembranas de una célula en una fotografía a nivel del microscopio electrónico. Observamos las membranas del retículo endoplásmico con los ribosomas, por lo tanto es la porción rugosa. Luego observamos porciones de membrana que no tienen ribosomas y que corresponden al retículo endoplásmico liso, y después observamos los sacos con una cara cóncava y otra convexa del aparato de Golgi, además de algunas vesículas que se están formando entre los compartimentos, ¿sí? Entonces, el sistema de endomembranas establece las rutas de síntesis de las moléculas
que la célula va a secretar y también de las moléculas que la célula necesita para mantenerse viva, ¿sí? Y esta ruta del sistema de endomembranas implica un tráfico de vesículas desde el núcleo hacia la membrana plasmática y después en otros momentos desde la membrana plasmática hacia espacios internos de la célula, como sería el lisosoma o los endosomas, donde va a haber procesos de degradación. Aquí vemos una representación del aparato de Golgi a lo largo del tráfico vesicular, con una cara cóncava, ¿verdad? Aquí están las mitocondrias, ¿sí? Que este es un organelo intracelular que no tiene comunicación con el sistema de endomembranas, que como ya comentamos se cree que se originó a partir de un proceso de endosimbiosis, y esto se debe a que fundamentalmente la mitocondria es muy parecida a una célula bacteriana estructuralmente y organizacionalmente, ¿sí? Tiene una membrana externa lisa y una membrana interna plegada, ¿sí? Y además dentro de esta membrana interna tiene su propio DNA. ¿De acuerdo? Aquí vemos una fotografía donde se observa de manera clara a nivel del microscopio que tiene dos membranas, que tiene una membrana interna que se pliega y que dentro de lo que conocemos como matriz mitocondrial, que es el espacio dentro de la membrana interna, existen acúmulos de diferentes componentes que la célula va a requerir para llevar a cabo la obtención de energía. Las mitocondrias están dentro de las células eucariontes como una fábrica de energía. Son las responsables de llevar a cabo la síntesis del ATP o trifosfato de adenosina, que es la molécula que las células utilizan como energía para llevar a cabo las reacciones de síntesis. Entonces es como un pequeño motor de la célula que contiene además una batería que genera la energía para que la célula esté funcionando. Esa energía se genera ya que la célula dentro de la mitocondria y particularmente a nivel de la matriz mitocondrial tiene una gran cantidad de enzimas que van a completar la oxidación de los carbohidratos, fundamentalmente de la glucosa, que es nuestra principal fuente para obtener energía, ¿sí? Entonces, las primeras reacciones de descomposición de la glucosa suceden en el citoplasma. Sin embargo, las reacciones que más energía liberan suceden dentro de la mitocondria a nivel de la matriz. Y esas reacciones liberan una gran cantidad de protones y electrones que al ser transportados por la membrana interna de la mitocondria activan la síntesis de ATP, liberando dióxido de carbono y agua, en una reacción que se considera más o menos inversa a lo que sucede en los cloroplastos. Los cloroplastos, que son los organelos característicos de las células vegetales, también tienen una organización interna muy particular. Son organelos que no están conectados con el sistema de endomembranas, tienen doble membrana, pero además tienen unos sacos internos que se llaman tilacoides y en los cuales a nivel de su membrana vamos a encontrar lo que se conoce como fotosistemas, donde va a estar atrapada la clorofila, ¿sí? La clorofila que da el color verde, ¿sí? Absorbe las otras longitudes de ondas, refleja la luz verde, por eso nosotros los vemos verdes, ¿sí? A los cloroplastos y también a las células vegetales que contienen cloroplastos, ¿sí? Aquí vemos la imagen de estos sacos aplanados de membrana
que forman torres de sacos que se conocen como tilacoides, y dentro de esos tilacoides existe la maquinaria molecular para llevar a cabo lo que se conoce como fotosíntesis, y que consiste en atrapar la luz del sol para poder sintetizar a partir de oxígeno y agua moléculas más complejas para que la célula pueda sobrevivir, como sería el caso de los carbohidratos, particularmente la glucosa, que la célula necesita para en otro momento producir ATP. ¿Sí? Esta reacción podría ser considerada inversa a la que realiza la mitocondria. ¿Sí? Entonces, esta reacción le permite a las células vegetales generar sus propios carbohidratos y ser, por lo tanto, sistemas autótrofos, mientras que las células animales que no tienen cloroplastos deben de consumir en su dieta la glucosa que necesitan para producir energía para las funciones celulares. Bien, la síntesis de ATP en la mitocondria y en el cloroplasto y en la bacteria tiene más o menos los mismos principios, ¿sí? Depende de una estructura molecular a la que conocemos como ATP sintetasa, que se encuentra asociada a una membrana. En el caso de la bacteria, como solamente tiene una membrana, pues estará asociada a la membrana plasmática, ¿sí? En el caso de la mitocondria, está asociado a la membrana interna mitocondrial, y en el caso de los cloroplastos, está asociada a la membrana interna tilacoidal, ¿sí? Y en esta bomba, o bueno, este complejo que se conoce como ATP sintetasa, se va a activar a través de un transporte de protones y electrones que se liberan precisamente a partir, en el caso de las bacterias que no son fotosintéticas y en el caso de las mitocondrias, se liberan a partir de la oxidación de la glucosa. Esos son transportados a lo largo de estas membranas y al final estimularán la síntesis de ATP. En el caso del cloroplasto, provienen básicamente de la absorción de luz a través de los fotosistemas, que va a generar protones que van a viajar a través de una membrana para activar a la ATP sintetasa, ¿sí? Que en este caso funciona de manera un poquito inversa, ¿verdad? Lo que haríamos aquí es usar ATP para sintetizar los carbohidratos, ¿sí? Las células además tienen un esqueleto interno al que conocemos justamente como citoesqueleto, y que está conformado por proteínas que dan origen a 3 componentes estructurales básicos que se conocen como microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos. Y como ustedes pueden observar en las fotografías a nivel del microscopio, estos filamentos se distribuyen de manera diferencial para cubrir toda la superficie celular. Este sistema de filamentos o citoesqueleto le va a permitir a la célula desplazarse, pero también le va a proporcionar a la célula una forma de organizarse, ¿sí? Ubicando el núcleo celular siempre en una posición para cada tipo de célula, ubicando alrededor del núcleo celular el retículo endoplásmico, después el aparato de Golgi y después algunas mitocondrias. Además, también va a ubicar a los cloroplastos en los sitios donde la célula los necesita, y también estos sistemas fibrilares van a dar origen a cilios y flagelos, que son los organelos de locomoción de algunas células eucariotas, ¿sí? Entonces, el citoesqueleto es el soporte estructural de las células en cuanto a su organización interna y en cuanto a su capacidad de desplazamiento. Bien, creo que hablé posiblemente demasiado rápido, tratando de darles una idea general de la organización de las células.
Eh, Recuerden que la célula es la unidad fundamental de la vida. En ella vamos a encontrar los sistemas que le dan soporte a todas las funciones de cada célula en lo individual y de un organismo completo en el caso de los organismos multicelulares, ¿sí? Todas las células de un mismo organismo multicelular tienen la misma información genética y por lo tanto tendrían la misma capacidad de llevar a cabo todas las funciones que caracterizan a ese organismo. Sin embargo, en los organismos multicelulares existe un proceso de diferenciación, de manera que tengamos células especializadas en funciones particulares, ¿sí? Pero todas mis células tienen el mismo material genético, solo que a través de las señales que recibieron durante el desarrollo, unas se especializaron en células musculares, otras se especializaron en células renales o del riñón, otras se especializaron en células hepáticas o del hígado, etcétera, ¿sí? Les recuerdo, está aquí en esta última diapositiva mi correo electrónico para que se comuniquen conmigo y me hagan saber cualquier duda o aclaración que ustedes requieran. Muchas gracias por toda su atención. Seguiremos trabajando en este curso. Espero haber sido clara en todas mis explicaciones. Sé que a veces es difícil, sobre todo por la cuestión del tiempo, ya que no quería pasarme demasiado de la hora. Y bueno, creo que no lo logré, creo que es un poquito más de la hora, pero espero que no sea demasiado. Un saludo afectuoso, seguimos en contacto. Que tengan muy buen día.